amigos y seguidores de la página de Enlace Córdoba? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches para quienes nos estén sintonizando en ese momento. Y bueno, Enlace Córdoba, recordarles que no es solamente un espacio político, sino también para diversos temas. Y esta tarde traemos temas financieros con el contador público Javier Morales García. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. Javier, pues antes de iniciar en este mundo del contador público, cuéntanos un poquito, ¿qué hace un contador público? Bueno, el contador público es, yo creo que una de las piezas, si no es que la más esencial, dentro de la organización de una empresa. Hablamos de que se le denomina contribuyente a la persona física o moral que contribuye al gasto público, es decir, que paga sus impuestos, que realiza una labor en materia económica y que paga un tributo a la federación, al estado, al municipio. Hay impuestos estatales, impuestos municipales, impuestos federales. En realidad los impuestos o la categoría de los impuestos, bueno, está estipulada en el Código Fiscal de la Federación, le llamamos contribuciones, y hay impuestos y lo que son derechos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras. Muchas veces, por ejemplo, cuando nos pavimentan una calle, el municipio pide un porcentaje de la obra porque es una contribución por mejora, ¿no? Entonces tenemos impuestos que son impuestos directos, impuestos indirectos. Tenemos, por ejemplo, el caso del IVA, que es un impuesto indirecto, y otros impuestos directos, como es el caso del impuesto sobre la renta. En el caso de los impuestos locales, aquí en el municipio tenemos el impuesto predial que se paga por las propiedades, y tenemos el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto estatal, el impuesto sobre hospedaje, que también es un impuesto que pagan los hoteles, que pagan los que se hospedan en los hoteles, y es también un impuesto estatal. Entonces tenemos impuestos federales, municipales, estatales, contribuciones por mejoras, y todos estos están regulados a nivel federal en algo que se llama Código Fiscal de la Federación. Es muy importante recordar al auditorio que en la categoría o en la clasificación de las leyes, hasta arriba tenemos más que nada lo que es la Constitución. La Constitución es la norma máxima de nuestro país. Está a la par que los tratados internacionales, los tratados que firma México con otros países, o inclusive muchas veces dicen que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, y lo que se acuerde pues ya no se puede contradecir en las leyes mexicanas. Y abajo de la Constitución tenemos pues una cantidad de leyes y sus reglamentos. Estas leyes, en nuestro país hay leyes para todo. Hay una ley del agua, hay una ley de desarrollo social, tenemos leyes de todo tipo. Por cada cosa hay una ley del seguro social, una ley federal del trabajo, y asimismo tenemos una ley federal que es la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA, la ley del IEPS, sus respectivos reglamentos, que los reglamentos de las leyes son para estructurar bien la aplicación de estas leyes. Y tenemos algo que en materia fiscal llamamos, que se llama resolución miscelánea fiscal, que son reglas de carácter general. Estas reglas las emite el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Hacienda, y son reglas que únicamente en sentido estricto nos dan derechos, le dan derechos al contribuyente. Malamente muchas veces la autoridad quiere legislar, por así decirlo, a través de esta regla miscelánea, a través de esta resolución miscelánea fiscal, porque quiere imponer obligaciones a los contribuyentes, pero en realidad, por no ser una ley, esta resolución miscelánea únicamente debe dar beneficios o derechos a los contribuyentes. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, ¿cuál es el papel del contador público? Yo creo que el contador público hoy en día tiene un papel muy relevante. Muchas veces hablan o he escuchado decir, no, es que el contador público ya no sirve porque ahora todo es electrónico, el SAT ya casi te va a mandar las declaraciones con una línea de captura ya prellenadas o un formato de pago. He escuchado que dicen, no, es que Hacienda te va a mandar una cartita diciendo, ¿sabes qué? Me debes 15,000 pesos o me debes como 20,000 pesos. Pero el papel del contador público va más allá. La figura del contador público no se creó únicamente en el sentido fiscal o en el sentido legal. El contador público es como el velocímetro en una organización que te va diciendo a qué velocidad vas, si ya rebasaste el límite de velocidad. Es también como
como el medidor del tanque de gasolina que te dice si estás a 3/4 de combustible, si ya se te va a acabar el combustible. El contador público tiene una figura muy relevante porque es el que te va a dar toda la planeación, toda la organización, te va a dar una serie de planteamientos, no solo en materia legal, sino en materia financiera, en materia presupuestaria, en materia de costos. El contador público es una figura indispensable en todas las organizaciones y a mi parecer cada día se necesita más un contador público, un profesional de la contaduría capaz de tomar, que aconseje en la toma de decisiones correctas y muy independiente también de la cuestión legal o de la cuestión impositiva. Es importante recalcar el papel que tiene el contador público en otras áreas de la organización. Entonces podríamos decir que un contador público es un mediador entre, por ejemplo, las empresas o la persona y, no sé, el SAT, por ejemplo, gobierno, entre otras entidades. Sí, así es. El contador público tiene relevancia, por ejemplo, para hablar con los bancos, para hablar, por ejemplo, con las instituciones, no solamente con el SAT, está el Seguro Social, está la Secretaría del Trabajo, hay inspecciones de la Secretaría del Trabajo, hay trámites ante la Secretaría de Salubridad donde tienes que inmiscuirte porque te piden una serie de requisitos legales que solamente el contador público conoce o maneja o sabe tramitar. Es muy importante, ahora en día todo se maneja o lo quieren manejar todo a través de internet. El gobierno quiere de alguna manera enlazar toda la información y tenerlo todo como concentrado, pero pues es indispensable para ello contar, por ejemplo, con la firma electrónica avanzada del contribuyente, ¿no? que son unos archivos que los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, tienen que tramitar ante el SAT para presentar sus declaraciones, para corregir su situación fiscal, para presentar su declaración anual, y esa misma firma electrónica, por ejemplo, les va a servir para trámites ante el Seguro Social, trámites en salubridad. Entonces, el contador público, pues sí, efectivamente es un mediador, dijéramos un negociador, una persona que está vinculada con todos los sectores económicos, ¿no? Está vinculada con los costos de producción, con las ventas, con la planeación, organización, dirección, con la mercadotecnia, con lo que es, por ejemplo, los análisis FODA, que son los análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas, con la organización, la dirección. El contador público yo creo que es un elemento indispensable hoy en día, y yo creo que aunque lo manejen de que oye, ya no vamos a necesitar un contador porque ya mis impuestos van a venir en línea o van a venir en un formato precargado, sí, pero tú necesitas saber cómo llenar, aun cuando vienen precargadas, esas declaraciones, ¿no? No hay que dar por hecho que los datos que manda la autoridad o que te presenta la autoridad en una declaración, ya sea provisional o anual, son datos verídicos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo como, no sé, empresa, digo, me llegó el SAT y me dice, tengo que pagar 20,000 pesos anuales de impuestos. Bueno, pero ¿por qué te voy a pagar 20,000 pesos si yo nada más estoy, no sé, facturando tanto? Sí, entonces sí. Es ahí a donde ustedes entran y dicen, no te voy a pagar tus 20,000 pesos, espérate, hay que pagar esto y esto, y a lo mejor nada más son 10. Sí, ¿no? Es correcto. Y tenemos un caso, por ejemplo, verídico, los contribuyentes o las empresas, los negocios que se dedican, por ejemplo, a actividades que están a tasa cero de IVA, que son, por ejemplo, los que venden alimentos, se dedican, por ejemplo, son las tortillerías, o por ejemplo, tienen exportaciones a otros países, venden alimentos. Entonces, todos esos productos que están a tasa cero de IVA, bueno, pues los contribuyentes que enajenan esos productos pueden pedir la devolución del IVA, porque tienen un saldo de IVA a favor, tienen mayor IVA acreditable que el IVA trasladado. Entonces, ellos pueden solicitar la devolución del IVA, y cuando la solicitan, pues es un trámite ante la autoridad fiscal, ante el SAT, donde te van a pedir estados de cuenta, te van a pedir CARDEX para ver los inventarios, te piden 20,500 cosas, ¿no? Y entonces, como tú dices, oye, muchas veces pues la autoridad nos manda una información que no es verídica, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, con las facturas electrónicas, con los famosos FDI. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el caso de un restaurante que el último día cae en sábado o domingo, no hay bancos, emite un CFDI, su factura de público en general, y realmente el depósito bancario lo está haciendo al siguiente mes.
Entonces muchas veces el SAT nos solicita, oye, tú me facturaste el día 30 de septiembre, sí, pero el día 30 de septiembre cayó en domingo, no había bancos y esos depósitos los realicé hasta el 1 de octubre, ¿no? Entonces son situaciones que se dan en la marcha y muchas veces es cierto, la autoridad, inclusive los legisladores no alcanzan a dimensionar o a entender completamente las situaciones de hecho que se dan en el mercado. A veces uno dice, no, pues es que está en la ley o está en el reglamento de la ley tal situación, ¿no? Pero en la vida práctica se dan muchas veces muchas situaciones que no vienen contempladas en la ley. Situaciones que nos dejan en jaque mate y nos dicen, oye, ¿cómo le voy a hacer en este caso? Porque pues, no está contemplado en la ley, o sea, el legislador pues nunca se puso a pensar en este supuesto o en este hecho que se diera, ¿no? Ok, Javier, bueno, vamos a continuar en una sección más de los requisitos para emprender un negocio, porque ya terminó la pandemia, por así decirlo, ya todo el mundo está retomando sus actividades normales, ya vimos que retiraron el uso de cubrebocas inclusive en espacios pues cerrados, ya no, bueno, ya espacios cerrados y abiertos ya no pueden usar cubrebocas, sin embargo la gente pues sigue tomando sus medidas, pero esto ha hecho que quieren emprender más, porque ya empiezan otra vez a retomar estas empresas. ¿Qué hay que hacer para poner una empresa? Porque no nada más es, voy a rentar un negocio, 3 empleados, voy a poner tal mercancía que traigo desde Ciudad de México, Puebla, no sé, y ya. No, hay que hacer más cosas como pagar seguros, pagar Así es. Cosas. Tenemos que darnos de alta ante las instancias respectivas. El primer paso es definir cómo me voy a dar de alta, ¿no? Si soy yo solo, voy a ser una persona física, me voy a dar de alta, cuál es mi actividad, si es arrendamiento, si voy a trabajar por honorarios, que son servicios profesionales, por ejemplo, si es un maestro, un catedrático o un profesionista que va a dar sus recibos como profesionista, si va a emprender un negocio, de qué tamaño va a ser el negocio, si va a tener empleados. Dentro de la actividad profesional como persona física, bueno, está el recién creado RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. Está también la actividad empresarial, la que es la actividad, régimen general de actividad empresarial. Y está también, bueno, si yo voy a emprender una sociedad mercantil o una sociedad civil. Las sociedades mercantiles, bueno, pues están regidas por la ley de sociedades mercantiles. Hay sociedades de nombre colectivo, sociedades anónimas de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada. Tenemos una cantidad de sociedades mercantiles, ¿no? Y tenemos también las sociedades civiles, también tenemos sociedades que son cooperativas. En las sociedades civiles se supone que son varios profesionistas que se asocian y están reguladas por el Código Civil, no por la Ley de Sociedades Mercantiles. Entonces la primera decisión importante es, oye, ¿voy a estar yo solo o me voy a asociar? ¿Cuál es la diferencia, no? La principal diferencia es que las sociedades mercantiles o las sociedades civiles o cualquier sociedad son, dijéramos, independientes. Es como si crearas un bebé nuevo, tuvieras un hijo nuevo, ¿no? La sociedad va a tener una personalidad jurídica propia. Es decir, yo creo la empresa que se llama el Comalito SADCB y esta empresa es muy distinta a los socios. Los socios tienen personalidad muy distinta a la empresa, es decir, embargan a Javier Morales, bueno, pues Javier Morales nada tiene que ver con la empresa, ¿no? O embargan a la empresa, bueno, pues Javier Morales como socio, pues sí tiene cierta responsabilidad, pero es muy independiente de la empresa, ¿no? Entonces, el crear una empresa es como si creáramos un bebé nuevo, hiciéramos un hijo, ¿no? Nace con el acta constitutiva. Y hay también, por ejemplo, otro tipo de sociedades que se llaman SAS, que son sociedades simplificadas. Estas sociedades no se crean a través de un acta constitutiva vía notario público, sino que se crean a través de un permiso de la Secretaría de Economía. No necesitan necesariamente ir con un notario público, ¿no? Pero las empresas en sí tienen una personalidad jurídica propia y uno de los beneficios es ese, oye, ¿sabes qué? Pues hubo un problema con la empresa, bueno, pues los socios responden hasta el monto del capital aportado, ¿no? Y en cambio las personas físicas responden hasta con el total de su patrimonio, es decir, yo me doy de alta como persona física, como profesionista o actividad empresarial si pongo un negocio, ¿no? Una tiendita.
oye, pero contraje unos créditos a nombre mío como persona física, Javier Morales. Oye, ¿qué pasa si adquirí un coche, si tengo una casa, si tengo varias propiedades? Bueno, pues automáticamente la autoridad para el cobro de los impuestos y en otro tipo de materia, se va a ir contra el total de los bienes que yo tenga. Entonces es muy importante, oye, yo como persona física respondo por el total de mi patrimonio. Y como persona moral, la persona moral es muy independiente de los socios. Y otro beneficio que tienen, por ejemplo, las personas morales es que la tasa del impuesto sobre la renta es del 30% y la tasa de en las personas físicas puede llegar a ser hasta del 35%. Ese es un aumento del 5%. Un aumento del 5%. Claro, las personas físicas pagan sus impuestos en base al flujo de efectivo, lo que cobran y lo que pagan. Y las personas morales, aunque no lo cobren, si ya entregaron la factura, entregaron la mercancía, automáticamente tienen que pagar el impuesto de ello porque ya es un ingreso. De igual manera, si tienen un gasto y no lo han pagado, bueno, pues también lo pueden hacer deducible, ¿no? ¿Y esto atrae consigo problemáticas con gobierno, que por ejemplo es el SAT? Bueno, son dos esquemas diferentes, ¿no? Hay personas físicas que son unos negocios grandototes y personas morales que también son unos negocios muy grandes, ¿no? Pero, pues aquí es ahora sí que desde un principio ver, hacer la planeación de qué es lo que el contribuyente quiere, ¿no? Si quiere tributar como persona física porque no encontró ningún socio, o quiere estar como persona moral porque necesita el apoyo de otro socio, de otros socios, con el objeto de emprender un negocio, ¿no? Y lo que mencionabas, oye, ¿cuáles son los requisitos fundamentales o esenciales para emprender? Bueno, si son personas morales, por ejemplo, tienen que pedir permiso a la Secretaría de Economía para la denominación social, el nombre o razón social. Entonces, una vez que tienen el nombre, porque a lo mejor yo le quiero poner el Gansito SADCB, pero ese nombre ya lo tiene otra empresa. Entonces tienen que ver en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Relaciones Exteriores que ese nombre no esté utilizado por otro contribuyente. Entonces el primer paso es pedir un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, darse de alta en Hacienda, si eres persona moral, tener tu acta constitutiva y proceder a darte de alta en el SAT, tramitar por ejemplo las firmas electrónicas tanto del representante legal como de la persona moral, y hacer los permisos correspondientes, sobre todo por ejemplo en salubridad. Hay algo que le llamamos como responsable solidario o sujeto obligado. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, por ejemplo en el caso de salubridad, el representante legal tiene que ser la persona responsable, y tenemos que también, si tenemos trabajadores, tenemos obligaciones ante el Seguro Social, ¿no? Tenemos de igual forma que darnos de alta y tramitar las firmas del Seguro Social. Entonces es muy importante eso, que continuar con todos estos trámites. Muchas veces dicen, oye, es que si el taquero de la esquina no está dado de alta, no tiene los permisos, ¿cómo es que a mí me estás obligando a todo esto y mi vecino pues ni siquiera está dado de alta, ¿no? Sí, pero la contingencia viene cuando muchas veces se le presenta al contribuyente o al emprendedor, por ejemplo, una oportunidad. Es muy común que te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este contrato en puerta, me ofrecen este contrato, me va a caer esta chamba, me va a caer este trabajo, pero me están pidiendo todo esto, o voy a participar en una licitación. Ahora ya hoy en día hasta los combustibles, las gasolinas se licitan, porque el precio ya está liberado y hay una variación. Cada gasolina tiene un precio distinto, aunque sea por centavos. Entonces los municipios o el estado hacen ya licitaciones de gasolina, y para hacer una licitación, para concursar junto con otros proveedores en las instancias de gobierno, se necesita tener te van a pedir todo lo formalmente dado de alta, ¿no? Decimos hasta el molcajete, ¿no? Te van a pedir todos los requisitos a los que está uno obligado, ¿no? Y entonces es cuando vienen las carreras, oye, fíjate que voy a tener este contrato, voy a tener esta venta, voy a participar en ello y no tengo todos los requisitos que me están pidiendo, no estoy dado de alta en salubridad, no estoy dado de alta en el Seguro Social. Y ahora con la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Que todas las citas se hicieron por internet. Hasta la fecha ahorita, para un trámite de una cita en Hacienda te están mandando un mes, un trámite en salubridad te están mandando un mes. ¿Por qué? Porque estaban atendiendo a uno por uno y lógicamente no alargaron la jornada laboral, o sea, y entonces es tanta la demanda que automáticamente, bueno, se hizo un cuello de botella ahí, ¿no?
Eso es a lo que iba, las citas con el SAT. Por ejemplo, nos comentaba hace unos días una persona que tiene un negocio, es que yo quiero abrir mi negocio y ya tengo 3 meses que no puedo abrir porque el SAT no me atiende. Sí. Ya me mandaron la cita, me mandaron el número y el código, pero no me mandaron cuándo. Así es. Y además, ojo, tramitas una cita y no llevas el comprobante fiscal respectivo, concluye la cita, no concluye el trámite porque no obtuviste el resultado para el cual tú tuviste la cita, y cuando quieres volver a hacer una cita te mandan hasta después de 30 días naturales, es decir, derivado de la demanda porque tú ya tuviste un derecho a una cita y ya llevas 2 citas y quieres tramitar una tercera, automáticamente la autoridad te está mandando 30 días naturales después. Y entonces es muy complicado porque ahora sí, como dicen, oye, yo quiero trabajar, yo quiero pagar mis impuestos, yo quiero emprender, yo quiero desarrollarme, yo quiero realizar mi actividad, yo quiero cumplir, pero no puedo, no hay manera porque se hace un cuello de botella en todas las instancias, y no solamente es el SAT, lo vemos con salubridad, lo vemos en el Seguro Social, en todas las instancias. ¿Por qué? Porque derivado de la pandemia se manejó un sistema de citas. Y bueno, pues eso es todo lo que nos está afectando a los empresarios, a los que tienen un negocio, a los que son arrendadores, los que dan honorarios, recibos de honorarios, ¿no? Toda la actividad económica se viene castigando, por así decirlo, por esta situación, ¿no? Por la situación de salud que fue de la pandemia. Por la situación de la pandemia, y que son trámite tras trámite tras trámite, ¿no? Y muchas veces dicen, no, es que realízalo en la página de internet. Sí, realízalo en la página de internet, pero clásico, al final te dice, ¿sabes qué? Tienes que concluir tu trámite de manera presencial en la oficina de gobierno. Así es. Oye, cuéntanos un poquito eso de la facturación 4.0, que no nos quedó muy claro. Eso, es una, llamémosle una coyuntura, porque ya de por sí la facturación electrónica era un poquito compleja. Porque es a través de internet. No en todos los lugares se viene manejando lo que es el internet, no hay servicio de internet. Para poder facturar necesitas tener una computadora y un programa de facturación. Y muchas veces te cobran algo que les llamamos el timbrado, los timbres. Es decir, yo ya tengo mi programa de facturación, ya sea por renta, ya sea porque lo compré, pero ahora yo tengo que pagar los timbres. Los timbres me los vende el proveedor. Por cada factura que haya es un timbrado. Si yo me equivoco, automáticamente, perdí esa factura. Y entonces yo, por ejemplo, voy con el proveedor y compro 1000 timbres. Quiere decir que yo tengo derecho a hacer 1000 facturas. Si yo me equivoco en 25, pues tendré 1000 menos las 25 que me equivoqué. Entonces implica un costo adicional al contribuyente, porque tiene que tener su computadora, su programa de facturación, tiene que tener además la persona capacitada para hacer esa facturación, ¿no? Muchas veces nos dicen a nosotros como contadores, oye, ayúdame, no puedo facturar, no se puede hacer esta factura, no se puede hacer esta nota de crédito, no puedo cancelar. Bueno, sí, pero hay que tomar en cuenta que cada programa de facturación es independiente, ¿no? Es como si tú dijeras, oye, tengo una computadora Apple, tengo una Mac, o tengo, por ejemplo, un iPhone. Oye, pues yo siempre he manejado el iPhone, y ahora tú porque es tu negocio, compraste un Samsung. Bueno, pues lógicamente la interfaz, todo el software, pues es completamente distinto de Samsung a Apple. Así es esto, un programa de facturación puede ser muy distinto entre uno y otro. Entonces, nosotros, además decimos, nosotros somos contadores, no somos facturistas, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos al cálculo de impuestos, y realmente para poder facturar lo que necesitas es una persona que sea facturista, ¿no? Que se dedique a la emisión de estos comprobantes fiscales, ¿no? Y ya venía siendo complicado porque dentro de la facturación tenemos que hay, por ejemplo, notas de crédito. O sea, tú ya facturaste 1000 pesos de un producto de tu servicio y tienes que hacerle un descuento al cliente, y entonces tienes que hacer una nota de crédito o cancelar la factura. Ya ahorita, por ejemplo, con la nueva versión que ya está vigente, en realidad ya está vigente, lo que pasó es que prorrogaron la entrada en vigor. O sea, ya ahorita ya está vigente,
se puede utilizar, simplemente que va a dejar de funcionar la versión actual, que es la 3.3, a partir del 1 de enero. Entonces ya la versión 4.0 ya está operando. Es una versión en la cual cuando tú escribes el nombre del receptor de la factura, el código postal, automáticamente el programa de facturación lo valida en la base de datos del SAT. Es decir, te dice, oye, Cerebrito Estudio CADCB, bueno, verifica que realmente el contribuyente esté dado de alta y que sí exista. Y si ese contribuyente se ha dedicado por X o Y, por alguna razón ajena al receptor de la factura, a alguna cuestión de facturas apócrifas o de operaciones inexistentes, y está en el listado del 69B del código, que es un listado que saca la autoridad donde dice, ¿sabes qué? Estas empresas para mí están realizando operaciones apócrifas. El programa de facturación ya te saca un mensaje y te dice, oye, cuidado, tú ya le estás facturando a alguien que está en mi lista negra, por así decirlo, ¿no? Eso está mal, es un abuso de la autoridad, porque la autoridad no te tiene por qué decir, oye, no le factures o sí factúrale, ¿no? Eso es el libre comercio, ¿no? Pero ya lo está manejando ya esta nueva versión del 4.0. Entonces, bueno, se va a ir complicando el asunto, ya está en vigor. Lo único que hicieron fue prorrogar su entrada de manera obligada hasta el 1 de enero, y viene a dificultar un poco pues la labor económica, ¿no? Porque tenemos también otro conflicto, que es la carta aporte, ¿no? La autoridad quiere, antiguamente cuando se facturaba y había, por ejemplo, una mercancía en tránsito, el transportista enseñaba lo que era la carta aporte, que era un documento que lo regula la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde dice hacia dónde va la mercancía, de dónde salió, a dónde se recibe, ¿no? Ahora ya también las cartas aportes son CFDI, son electrónicas. Entonces tenemos una factura electrónica, una carta aporte electrónica, hay un CFDI, un comprobante del anticipo, ¿no? Del anticipo, de cuando te dan un anticipo puro. Tengo el caso, por ejemplo, de un contribuyente que vende un producto, y cada vez que entrega el producto le piden la factura del producto. Él las hace al día todas las facturas de todas las entregas a todas las sucursales del producto. El cliente le dice, ¿sabes que yo no vendí este producto? Te lo entrego y hazme una nota de crédito. Ok, entonces hizo primero la factura, después la nota de crédito. Por si se tarda en hacer la nota de crédito, el cliente le pide que cancele la factura y que le haga una nueva factura. Entonces, son cuántos documentos en una operación, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos haciendo comprobantes fiscales por internet, CFDI, todo el día, ¿no? Es lo complejo de la facturación electrónica hoy en día, y que de alguna manera pues estamos inmersos en ellas, y se ha vuelto todo un tema, porque es sumamente complejo y además varía mucho también pues de los programas de facturación, ¿no? Bueno, eso es si lo hacen en el momento, porque transportistas se quejaban de carta aporte y decían, es que sabes que voy a lugares a donde no hay ni tan siquiera internet, ¿cómo sí te hago una facturación, o cómo te mando los datos y te digo, sabes que hay que hacerla? O tengo tal producto, o traigo menos producto, o me dieron de más o me dieron de menos, ¿qué hago? Sí, es correcto. O sea, y además, por ejemplo, aplica la carta aporte para autopistas o caminos que son federales. Pero muchas veces hay un contribuyente, un pequeño empresario, que ni siquiera tiene sus vehículos para transporte local, y que va a entregar a una comunidad el producto. Pero en el trayecto tiene que pasar unos kilómetros por un área federal, por una carretera federal, ¿no? Y entonces automáticamente, pues al entrar a un camino federal, pues está sujeto a llevar, como tú dices, la carta aporte, ¿no? Son temas que se van dando además en el día a día, ¿no? O sea, son situaciones de hecho que muchas veces no están bien precisas, son como lagunas en la ley, no están contempladas 100% en la legislación vigente, ¿no? Así es. Oye, Javier, ya como para ir cerrando, ¿cómo afecta la inflación para ustedes como contadores públicos? Porque va subiendo, baja, sube, baja. Sí, es también todo un tema, porque hemos tenido el año pasado, 2021, y este año ya una inflación superior al 5%, ya anda cerca del 8%. En los sexenios anteriores, lo que sea de cada quien, sin tocar ningún tinte político,
en lo que fue lo del sexenio de Peña Nieto, antes el de Calderón, el de Fox, teníamos unas inflaciones del 3-4%, ¿no? Ya inflaciones de un solo dígito, o sea, abajo del 10%, pero muy bajas. Hubo meses, yo recuerdo que le llamaban deflación, es decir, un mes en el que en lugar de subir los precios, los precios y servicios de la canasta básica, estos disminuyeron. Hubo meses de deflación, y ahorita lo que estamos viendo es que el año pasado nos llevamos una sorpresa porque la inflación ya está al 8%, ¿no? Y entonces esto impacta en los costos, en los productos. Ha habido algo que se ha dado en este sexenio del presidente actual. Ha habido un aumento notorio del salario mínimo. Comenzamos por abajo de 100 pesos, el salario mínimo estaba creo que en 82 y fracción, ahorita ya está en 170 y fracción, 170 pesos. El salario yo creo que mínimo mensual ahorita de andar como por los 5,300 pesos. Entonces eso arroja un costo a las empresas. Tienen que aumentar el salario mínimo. Al aumentar el salario mínimo aumenta el seguro social, viene un aumento, por ejemplo en el caso del impuesto sobre la nómina, viene un aumento, y muchas veces el empresario no puede transmitir esos aumentos en el precio, y si cuando los transmite a lo mejor pues deja de vender, ¿no? Y entonces viene una situación económica, una crisis, ¿no? Y esto derivado por toda esta situación. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la inflación a nivel nacional, a nivel internacional, hablaban, por ejemplo, es que están acaparando los productos, ¿no? Es como, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Acaparan los ingenios, por ejemplo, el azúcar, y entonces aumenta la oferta, hay menor demanda, y entonces el precio sube. Muchas veces, ¿qué hacen con el café? Dicen, es que van a tirar al río, al mar, el café. ¿Por qué lo están tirando? ¿Por qué? Porque al haber menor producto, aumenta la demanda y sube el precio. Entonces sí es correcto, hay cierto mercado de acaparadores que lo que están haciendo es elevar los insumos, los productos, los servicios, pero también, bueno, derivado del aumento al salario mínimo, de muchas cuestiones que se están dando en el país. Bueno, pues lo que ha venido es que el año pasado ya tuvimos una inflación muy alta, este año también todavía no concluimos y la inflación está alta, va a subir más porque se acerca el Buen Fin, se acerca el mes de diciembre donde hay aguinaldos, hay consumo, y entonces, bueno, todo esto va a impactar para que la inflación suba, ¿no? Y nosotros decimos es el impuesto más caro que paga la gente, ¿no? Porque muchas veces es la gente de bajos recursos la que no le queda de otra más que comprar el huevo y la leche y el queso al precio al que lo están dando, ¿no? Claro, hoy decía el presidente que con 1,024 pesos estaban comiendo. Con 1,024 pesos no compras ni lo básico, literal. Así es. Entonces es preocupante. Y tengo casos, por ejemplo, los insumos, por ejemplo, el maíz, ¿no? Ha venido ya subiendo de precio. Vienen una serie de repercusiones en la economía terribles por la inflación, ¿no? Así es. Igual las cámaras de comercio mencionaban que para el 2023 la cuesta de enero va a ser de enero hasta abril, ¿no? Entonces ya no va a ser una cuesta de enero, ni febrero, abril, marzo, 4 meses. Sí, hace falta un mayor impulso, ¿no? Mayor incentivar la economía, dar estímulos, es lo que platicábamos, oye, lo que cuesta emprender, lo que cuesta abrir un negocio, ¿no? Y muchas veces dicen, oye, yo tengo que pagar el gas, yo tengo que pagar la renta, yo tengo que pagar la luz, si estás como local comercial, en una zona comercial es muy cara, yo tengo que pagarle el salario a mis empleados, venda o no venda, y tengo que pagar el seguro social, venda o no venda, y tengo que pagar el impuesto sobre la nómina, venda o no venda. Entonces, todo esto que yo tengo que pagar, y yo estoy dando empleo, yo estoy dando trabajo, el gobierno en qué me ayuda a mí o me incentiva para que yo siga generando empleos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es la queja de los empresarios, la queja de cualquiera que emprende, que tiene un negocio, que es profesionista, por ejemplo, un buffet de abogados, de dentistas, ¿no? Un consultorio médico donde están varios doctores o varios dentistas, o de médicos veterinarios, una clínica veterinaria. Oye, pues estamos emprendiendo, estamos desarrollando nuestro trabajo, y en lugar de, estamos contratando gente, ¿no? Y en lugar de incentivarnos, de darnos algún estímulo, bueno, pues nos estás afectando. Inclusive yo escuchaba el otro día, dicen, es que en China el gobierno te exenta del pago de impuestos el primer año, ¿no? O determinados años, ¿no?
así como la daban la ayuda, por ejemplo, a los que tenían un hijo, ¿no? Y por ejemplo, también escuchaba yo, oye, es que todas estas tiendas chinas que están aquí en la zona, pues en realidad es el gobierno chino el que está detrás de ellas. O sea, el gobierno chino es el que les compra los productos y el gobierno chino es el que hace la distribución de ellos, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país, pues lejos de tener algún tipo de incentivo, algún tipo de ayuda, bueno, pues vemos que todo esto se va complicando, se va entorpeciendo, ¿no? Entre la pandemia, los trámites nuevos que realizan, las instancias gubernamentales, decía Colosio en su discurso en el 94, recuerdo, decía es que la arrogancia de las oficinas gubernamentales, ¿no? Todo ello pues es muy complicado, complica el escenario profesional, el escenario laboral, el escenario económico, ¿no? Entonces estamos inmersos en esta situación y pues a nosotros que somos contadores, pues sí, se nos complica también todos los trámites gubernamentales y la relación, como tú decías al principio, con las instancias del gobierno. Muchas veces los contadores somos los que damos la cara, ¿no? Con los notificadores, con la autoridad, ¿no? Y bueno, pues tenemos que estar ahí entre la espada y la pared. Pero yo vuelvo a lo mismo, yo creo que el papel del contador público pues es muy importante hoy en día por todo lo que implica, o con ello es como la brújula, ¿no?, de las empresas. Así es, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y gracias, amigos, por seguir esas nuevas cápsulas informativas que tenemos. No se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales en www.enlacecordoba.com, en Facebook, YouTube e Instagram y Twitter como Enlace Córdoba. Gracias.